Vamos a pasar a entrevistar a una persona amante de la naturaleza, conocedor de su entorno, de sus valores y, por supuesto, una de las personas posiblemente más implicadas, por supuesto, en la conservación de la naturaleza desde su pueblo en Torre del Campo, de donde es natal. Hablamos de Manuel Villar, un biólogo que hoy nos va a acompañar y vamos a hablar del cambio climático. Manuel, buenos días. Buenos días, Esteban. Un placer hablar contigo. Bueno, te digo lo mismo, hombre, es un placer. La verdad que, bueno, tenía ganas de que estuviera con nosotros, acompañándonos, porque era una persona, como he dicho al principio en la presentación tuya, pues conocedora de tu entorno, implicada al 100%. Y bueno, qué mejor persona que tú que nos hablara de la situación actual que tenemos a nivel global, ¿no? Y que todavía hay quien lo niega realmente, de que no hay un cambio climático, pero bueno, hay una evidencia, ¿no? Científica, y creo que tú nos vas a hablar de ella. Bien, hay que definir varias cosas en esto del cambio climático. Cuando, digamos, perdona, que ahora, Sí, ahora un poco mejor, que si no se duplica el sonido. vale. Cuando hablamos del cambio climático, tenemos que hacer referencia a dos conceptos un poco básicos para que el oyente no entienda. Uno es el concepto de evolución, que es un proceso que tarda cuanto menos cientos de años o miles de años, más bien miles de años o incluso millones de años. Y otro es el concepto, digamos, de cultura. La cultura es algo que es un proceso muy acelerado. En pocas décadas te puede cambiar prácticamente el escenario con la tecnología que tenemos, ¿no? Entonces, el proceso de evolución es un proceso muy largo, el proceso de cultura es un proceso muy acelerado. Desde ese punto de vista, lo que está sucediendo actualmente con el cambio climático es un proceso cultural que el 99,9% de las publicaciones, de las referencias científicas, revisiones por pares, etcétera, etcétera, cualquiera de nosotros puede consultarlo en una base de datos, pues dicen que está íntimamente ligado a los procesos de cultura producidos por el hombre. Luego, naturalmente, hay, como tú bien has dicho anteriormente, hay opiniones, y digo opiniones, todo el mundo es muy libre de opinar, pero hay algunas opiniones que son preocupantes. Por ejemplo, yo me acuerdo del presidente, el que fue presidente de los Estados Unidos, que decía, no hace mucho, en el 2017, que decía que el cambio climático es un invento de China. Bueno, o por ejemplo, el que fuera en este caso primer ministro del Reino Unido, que decía que el cambio climático carecía de rigor científico. Es decir, y bueno, aquí en España pues no quiero tampoco mencionar a otro tipo de personas, pero que también van por el tema que se llama negacionismo climático, que hay gente que son, bueno, que independientemente de las publicaciones científicas, de todas estas cosas, pues niegan. ¿Por qué no niegan? Bueno, hay una base, digamos, también la ciencia estudia estas cosas, ¿no? Dice, bueno, hay una asociación muy fuerte entre los conceptos de liberalismo económico y lo que son posiciones, digamos, ideológicas de derechas. Entonces, en ese sentido, pues el liberalismo, las posiciones ideológicas hacen que niegue la evidencia científica, cuando la evidencia científica, la ciencia es un método, y lo que te está diciendo es que es un proceso muy acelerado. Sí. Eso es así. Manuel, y bueno, es verdad que a veces pensamos que el problema del cambio climático
O mejor dicho, lo miramos como fuera de nosotros, en otro país, a nivel global, pero Bueno, no nos metemos nosotros. ¿Qué evidencias podemos encontrar a nivel local, a nivel provincial? Porque hay bueno. evidencia. Bueno, naturalmente, la evidencia más reciente es que en 90%, entre el 80 y el 90% de la producción de la recolección de aceitunas de este año, pues se ha perdido. Pero esto no es algo nuevo, no, es algo que viene arrastrándose cada vez menos, cada vez menos. ¿Por qué? Porque la productividad de cualquier planta depende de el mantenimiento hídrico. Naturalmente las precipitaciones han disminuido y van a disminuir. Eso también es una evidencia. ¿Y por qué? Lo sabemos. Tampoco no es que yo quiera ser de adivino, ni mucho menos, ni mucho menos. Es que si uno analiza las concentraciones de determinados indicadores, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, como por ejemplo las concentraciones de dióxido de carbono, las concentraciones de metano, la concentración en este caso de óxido nitroso o de esa fluoruro de sulfuro, por poner un ejemplo, esa concentración, la mida aquí, la mida en la Antártida, la mida en Mauna Loa, que es un sitio paradisiaco, pues no hacen nada más que aumentar de tal manera que de los años 50 hasta la actualidad pues ha aumentado aproximadamente casi el doble de partes por millón de esos indicadores que anteriormente he dicho. Eso es muy, muy preocupante porque estamos hablando desde los años 50. Aquí es un proceso acelerado. Es como si uno hubiese, hace 2000 años, viese una curva que va lentamente ascendiendo y desde los años 50 la curva va muy acelerada hacia arriba. Entonces, sí, todo eso, naturalmente, esos tipos de indicadores los tenemos hoy día. Y es una evidencia científica. Lo mira donde lo mira. Vuelvo a decir, nadie puede negar esta cosa porque esto es una cosa que es demostrable. Vamos, demostrable la ciencia desde hace ya muchísimos tiempos, del año aproximadamente desde finales del siglo XIX. Hay científicos que empezaron a demostrar incluso que preveían que esta cosa iba a suceder. Los químicos tienen, digamos, dos científicos muy importantes, que es Tyndall y Arrhenius, que ya nos advirtieron que la curva de dióxido de carbono iba a ser algo preocupante en todo esto. Pero bueno, la evidencia aquí es que la productividad está disminuyendo y va disminuyendo, ¿verdad? Eso es innegable, que los espacios actualmente están fragmentados cada vez más, que tenemos unos arroyos que están secos en la actualidad, cuando se suponía que en este momento debía de estar con agua y demás, y que hay múltiples, digamos, adversarios, entre ellos la competencia enorme por un recurso que es un factor que es renovable pero limitado, como el agua. Y yo pongo un ejemplo muy evidente. Cualquiera que empiece desde la cabecera del arroyo del Judío hasta el Guadalbullón, que desemboca en el Guadalbullón, y tenga la perspectiva de seleccionar y de mirar todo lo que allí ocurre, una de las cosas que se va a encontrar es cientos de perforaciones ilegales de agua, naturalmente para nutrir al olivar. No es para bañarse ni nada de eso, es para nutrir al olivar. Eso lo tenían que poner, eso es ilegal. Digo ilegal porque el agua en la actualidad en este país es pública y la Conferencia Hidrográfica da concesiones a particulares, pero los particulares deben cumplir estrictamente la ley de un recurso que, vuelvo a decir, es limitado pero renovable.
No sé si preguntarte, Manuel, qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que no debemos de hacer. Nosotros, a nivel general, a nivel personal y sobre todo también las administraciones competentes, evidentemente. Sí. Bueno, tú ya sabes cómo es lo que opino. Yo pienso a nivel global, pero vivo en una población que es Torre del Campo y todo lo que pienso a nivel global, pues lo trato de incluir aquí con un compromiso ético. Sí. Porque es algo que yo es algo que digo y que tú me has oído, ¿no? Sí. Yo quiero darle voz a lo que no tienen voz, y lo que no tienen voz es esos rollos, ese águila que tantas emociones causa en nosotros, ese paisaje que tiene unas plantas que son únicas en el mundo y que nadie ve, pero que bueno, que a algunos nos emociona verla. Pues yo quiero darle, porque ellos no tienen voz. Por lo tanto, pues pasa eso, que la implicación es una implicación ética con la vida, no con otra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues naturalmente, ante un problema global, lo que tenemos que tener en cuenta es que soluciones individuales son necesarias, pero también son necesarias soluciones colectivas. Es decir, que yo pueda proyectar un plan integral de la Sierra de Jabalcú y La Grana desde Torre del Campo, por poner un ejemplo. Sí. Poco tiene que hacer si no se implica los ayuntamientos de Jaén, de Los Villares, de Jamilena, de Martos. Sin esa implicación, por mucho que hagamos de aquí de Torre del Campo, poco podemos hacer, o lo que hacemos lo hacemos de forma insuficiente. Pero no solamente administraciones que también son las personas que viven aquí. Las personas que viven aquí deben ser conscientes que esto es un problema vital. Es decir, lo quieras o no lo quieras, te va a afectar y te está afectando. Hay una crisis que es galopante y que, bajo mi punto de vista, es quizá el mayor problema al que se enfrenta la humanidad. Y ahora tenemos un problema de guerra y tal, no un problema que digamos de seguridad a nivel global, desafortunadamente. Pero esto es un problema que nos atañe a todo el mundo. Es decir, quizá ahí está un poco la dificultad de que, como decía un poeta, Bertolt Brecht, de que todo cambie depende de todos. Sí. Bien, pero aparte de eso, no hay que naturalmente ver los indicadores. Ya he nombrado antes cómo se miden los indicadores. Es decir, estamos perdiendo espacio, es una cosa que se puede demostrar, y un indicador que prácticamente que los espacios están cada vez más fragmentados. Tenemos indicadores que nos advierten pérdidas de plantas, por ejemplo aquí en Torre del Campo, pues hay plantas vasculares que se han perdido ya y que tú tienes constancia de ello. Por ejemplo, había un endemismo vegetal que es la rasca vieja, que esa por una cantera pues se ha perdido. Se ha perdido eso y se ha perdido yacimientos arqueológicos, etcétera, etcétera. Bien, sí. pues tenemos esos indicadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, indicadores de a quién hay que ayudar. Es decir, porque, por poner un ejemplo, nosotros el cambio, este tipo de cambio climático es un desarrollo industrial basado en tecnología, en este caso, de recursos que no son renovables como el petróleo. Entonces, las curvas de dióxido de carbono se han disparado enormemente. Entonces, pero nosotros producimos y otra gente y otra persona en otro sitio, por ejemplo, un problema global, pues lo están padeciendo. Y lo están padeciendo hasta el punto que hay aproximadamente unos 80 millones de personas que sufren esas consecuencias de refugiados climáticos. No estoy hablando de guerra, estoy hablando de refugiados climáticos. Oye, eso no es una transición justa, ni mucho menos. Hay que ayudar a ese tipo de gente, porque queramos o no queramos, los problemas los hemos originado el mundo occidental, básicamente. Es decir,
pero para hacer una transición justa hay que ayudar a esa persona. O sea, que eso es así. Hay que naturalmente incluir a todo el mundo en la toma de decisiones. Hay que incluir, necesariamente hay que incluir, no excluir. Es decir, si tú quieres, ya antes lo he dicho, de que todo cambie depende de todos, pues es una realidad, tenemos que incluir. Tenemos que tener sistemas democráticos que hagan que la gente intervenga. Por poner un ejemplo, aquí el Plan General de Ordenación Urbana y Electoral del Campo se ha hecho sin ese tipo de inclusión. Entonces, no puede pedir que se respete cuando previamente, a través de la autoridad, en este caso el Ayuntamiento de Torre del Campo, no se ha hecho el esfuerzo de hacer charlas, debates y demás sobre algo que afecta a toda la población. Y ahora es algo que está ahí, que puede ser maravilloso, que, en fin, eso es una cuestión de analizarlo, que yo tengo la crítica contra eso, porque se ha hecho cosas un poco desorbitadas. Es decir, se ha pensado en una población de 15.000 habitantes cuando nosotros lo que estamos es descendiendo en población, desafortunadamente. Entonces, y luego está lo de siempre. Hay que investigar, hay que educar, hay que informar continuamente. Y bajo una posición de ser gente libre, crítico y creativo. Eso se está haciendo en colegios e institutos. Y fíjate que yo he sido profesor jubilado durante más de 30 años. Entonces, se está haciendo, bajo mi punto de vista, y lo veo desde como profesor, no, o por lo menos no suficientemente. Se educa en la libertad, en la crítica y en la creatividad, que son procesos cada vez más profundos, pues insuficientemente. Y en esto del cambio climático, en otras cosas, no suficientemente, cuando no se hace un análisis de por qué son las cosas como son. Bien. Bueno, Manuel, pues vamos a tener que ir terminando porque tenemos el tiempo limitado. Yo me gustaría que lanzara un mensaje con firmeza. Yo particularmente me quedo con uno, aunque sea un poquito, digamos, más filosófico, poético, que es dar voz a los que no lo tienen. Pero bueno, eso no es en realidad un mensaje, sino eso es algo que nos debemos de quedar cada uno de nosotros para intentar hacerlo como tú lo haces, ¿no? Pero a mí me gustaría que tú terminaras con algún mensaje directo a los que nos oyen. Si es posible. Hombre, yo digo que el mensaje, a pesar de todas las zozobras, todo el proceso de lo que nos va a venir, innegable, un proceso, bajo mi punto de vista, que tenemos la herramienta para revertirlo. Es decir, tecnológicamente podemos hacerlo, pero necesita de la implicación de todo el mundo. O sea, claro, que el problema no vaya contigo, eso no es cierto. El problema de todo. El problema va a ser de todos. Porque si no lo ves así, tus hijos se van a afectar. Tú estás ya afectado. Y hay muchas personas, y como esto, naturalmente, como he dicho, lo de la transición justa, aquí pasa igual. O sea, el cambio climático no en un sistema, culturalmente está basado en una economía de mercado, variante economía de mercado, pero hay personas que lo sufren antes que otros. Eso es algo innegable, por lo cual debemos pero la idea es que se puede revertir, y la idea también es que necesita implicación social. Sobre todo implicación que no veo desafortunadamente es de las personas más jóvenes. Las personas más jóvenes tienen que implicarse más. Hay poca o ninguna implicación, poca implicación, la verdad. Bueno, sí. Pero que le afectan. Eso, así, claro.
O sea, que no piensen que está ajeno, que no va con ellos. No, esto va naturalmente con ellos. En las posibilidades que tienen de trabajar, en la posibilidad de desarrollo, en la posibilidad, etcétera. Si no, una de las cosas que van a hacer o que posiblemente se van a tener que plantear es que sean unos refugiados climáticos. También, desafortunadamente, yo tengo digamos, personas que en parte están por esa situación, bueno, que las pocas posibilidades de trabajo que tienen aquí, pues al final se ven inducidos a emigrar a otros lugares con mayor estabilidad, con otras perspectivas, digamos, económicas. En fin. Muy bien, Manuel. Pues muchísimas gracias. Yo me gustaría que en otra ocasión también nos acompañara. A ser posible, hoy te hemos llamado desde Unirradio, pero a ver si en otra ocasión nos puede acompañar aquí en directo, porque para mí es un placer tenerte siempre con nosotros, Manuel. Te he dicho al principio de la entrevista que para mí es un placer recíproco. O sea, pues que en ese sentido me he encontrado muy a gusto. Y naturalmente los sentimientos son en este sentido recíprocos. Y espero que los oyentes que no hayan podido oír, que hayan tenido la amabilidad de oírnos, pues capten el mensaje. Esperemos, cada uno en la medida de lo posible tiene que aportar su granito, ¿no? Yo creo que Naturaleza Viva es otro granito más para lo que tú solicitas y tan necesario para todos. Pues muy bien. Manuel, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros por darme la posibilidad de expresarme y a la universidad, de Saint Clair. Efectivamente. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Manuel. Encantado. Buenos días. A vosotros. Bueno.